comentario más generalizado que por lo menos yo encuentro en todos los sitios a donde voy es ¿hasta cuándo? La gente está desesperada, los venezolanos queremos salir de esta situación espantosa que está viviendo el país. Por eso yo aplaudo el diálogo, a mí me parece que es la forma más civilizada de resolver los problemas. Pero es que hay tres puntos que yo quisiera plantear aquí, también dirigidos al presidente Maduro, a los señores del gobierno, a los señores de la oposición, al liderazgo político venezolano. Tres puntos. El primer punto es la situación económica y social espantosa que estamos viviendo los venezolanos. Así como tú dices que debería haber un consenso para defender el Esequibo, un gran consenso nacional para defender el Golfo de Venezuela, un gran consenso nacional para recuperar la soberanía nacional. Debe haber un gran consenso nacional para resolver el sufrimiento de la gente que está pasando hambre, que no consigue medicinas para sus enfermos, que no tiene servicios públicos, que no tiene agua, que no tiene electricidad, el Zulia, el Táchira. Todo el país ha sido castigado por la crisis de los servicios públicos, pero particularmente estos dos estados. Oye, ¿cómo es posible que el liderazgo político venezolano no atienda el clamor popular de resolver ese problema? Principalmente, por supuesto, el gobierno, pero también el liderazgo de la oposición. El problema no es quitar a Maduro, poner a Maduro, cambiar este gobierno, cambiar aquel otro. Es resolver la crisis económica y social que está castigando dramáticamente a toda la familia venezolana. Segundo punto, este problema no se puede resolver sino haciendo elecciones. Entonces hay que celebrar un proceso electoral que permita al país, a través de la manera más civilizada que existe, que es la ruta electoral, la vía electoral, resolver el problema eligiendo un nuevo gobierno, eligiendo una nueva asamblea, reinstitucionalizando al país, para que tengamos una administración de justicia confiable, para que tengamos un Estado que funcione. Tercer punto, las condiciones para ir a ese proceso electoral. Oye, qué bueno sería, y ojalá que en los próximos días, en las próximas horas, se anuncie la disposición a elegir un nuevo Consejo Nacional Electoral. La disposición, Vladimir, a acabar con ese órgano absurdo y patológico que se llama la Asamblea Nacional Constituyente, que desaparezca la Asamblea Nacional Constituyente, que se elija un nuevo Consejo Nacional Electoral y que la Asamblea asuma con todos sus parlamentarios la responsabilidad de hacer cosas por consenso, la defensa del Esequibo, la defensa del Golfo de Venezuela, la solución de los problemas económicos y sociales. Ya basta. La gente le dice a uno, doctor, no aguantamos más, ya no se aguanta más esta situación, es el comentario más frecuente. ¿Hasta cuándo? Le dicen a uno. Entonces, mira, el liderazgo político tiene que resolver esta dificultad, y el liderazgo político del gobierno y de la oposición actuando en función de los intereses nacionales. Vladimir, un alto interés nacional aconseja que el gobierno del señor Maduro sea sustituido por un nuevo gobierno a la mayor brevedad posible y de la manera menos traumática posible. O sea, por la calle real, como los pueblos civilizados del mundo resuelven sus problemas, que es votando en las urnas electorales, con plenas garantías para que ese proceso sea respetado y respetable. Lo que decía un viejo amigo tuyo llamado Gramsci, que decía el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. Yo veo que se enredan porque se quieren enredar. Es decir, que el diálogo no avanza porque no hay voluntad de encontrar soluciones a los problemas. Porque yo les propongo estos 3 puntos, ¿vale? Vamos a ponernos de acuerdo en estos 3 puntos. Entonces, si no hay voluntad de entenderse, entonces el diálogo no puede funcionar. Ojalá que el gobierno abra las puertas a un diálogo mucho más amplio con otros sectores de la opinión pública venezolana. Ojalá los que dirigen la Mesa de la Unidad Democrática, o como quiera que se llame, abran las puertas a un diálogo más amplio. Bueno, por aquí me dice Carlos Bravo, Vladimir, no valide la máxima, el fin justifica los medios, la integridad territorial no es pieza de cambio, no justifica al señor Guaidó. No, yo no estoy justificando a nadie. Simplemente he dicho que más bien ese debería ser un tema para la unidad nacional, como los temas que ha planteado, por cierto, Eduardo. Pero además, si aquí de inconsecuencia frente al tema del Esequibo vamos a hablar, pudiéramos buscarla en nuestro pasado muy reciente,
en nuestro presente y en un pasado no tan reciente. Es decir, que muy podemos... remoto. Sí. Y muy remoto también, así que Perdóname, con ese vasito de perdóname, cartón no nos Vladimir, pueden si me cortar. permite. Sí, adelante, claro. Inglaterra, el imperio británico, nos despojó a los venezolanos del Esequibo, porque en ese momento los venezolanos teníamos una guerra civil. Para variar, estábamos enfrentados en una guerra civil. Era cuando se estaba produciendo la invasión, que se llamó la invasión de los 60, la Revolución Liberal Restauradora. Ah, sí. El Cabito Castro, y entonces había una guerra civil, y mientras tanto, Inglaterra iba moviendo los mojones, como se llama eso técnicamente, de la frontera, y lo que quería Inglaterra era cogerse la desembocadura del Orinoco. Inglaterra hizo como el tigre, comiendo por lo ligero. Comiendo por lo ligero. Y entonces, y también hay un refrán muy llanero que dice un nadito de perro. A los perros no se les ve la pasta cuando están nadando, pero van avanzando porque las patas... Bueno, iban avanzando y avanzando. Y fueron los Estados Unidos, por cierto, los que impidieron que Inglaterra se cogiera la desembocadura del Orinoco. Pero ¿por qué pasó eso? Porque estábamos divididos. Por eso yo aplaudo tu comentario inicial de la necesidad de la unidad nacional en temas de gran interés nacional, como por ejemplo la defensa de nuestra frontera. Venezuela perdió la Guajira, nosotros éramos dueños de toda esa península, no habría discusión sobre el Golfo de Venezuela porque éramos dueños de todo eso y de buena parte del Arauca. Y resulta que por divisiones y fracturas internas, por eso, si alguna necesidad tenemos en este momento, es la necesidad de explorar los temas que convocan la unidad nacional. Tenemos todos que sentir sufrimiento por lo que está sufriendo la gente de hambre, de enfermedad, de miseria, de desesperanza. Transmitámosle una esperanza a los venezolanos. Sí hay solución, sí hay salida. Es posible confiar en nuestro liderazgo político, tanto del gobierno como de la oposición, que tengan grandeza de alma, que piensen con inteligencia para que entiendan la magnitud de los problemas. Yo, por ejemplo, al señor Maduro le diría, señor Maduro, ni aunque usted quiera arreglar los problemas, los va a poder arreglar, porque los errores de su gobierno han conducido a que usted ha perdido la confianza del país y la confianza de la comunidad internacional. Entonces, aunque usted haga un propósito de enmienda e intente corregir la situación, ya es tarde. Ya es tarde. Entonces, usted lo que debe es facilitar un proceso electoral que permita que se elija un sucesor que lo reemplace a usted. Un sucesor de su misma tendencia política, ojalá que no, o un sucesor de una tendencia política distinta, de una alternativa democrática, pero ojalá que haya no solamente un acuerdo para celebrar las elecciones, sino un acuerdo para gobernar después, Vladimir. Gobernar a este país después de este desastre de estos 20 años va a ser muy complicado y muy difícil. Se necesita un pacto de gobernabilidad para que quien quiera que sea el próximo presidente de la República pueda manejar la situación y resolver los gravísimos problemas económicos y sociales que tenemos. Juan Guaidó representa a él, lo quiera o no lo quiera, una esperanza, una expectativa muy grande compartida por los venezolanos. Entonces, caramba, si él considerara que yo tengo alguna opinión que podría darle para ayudar a su desempeño, pues estoy a la orden, absolutamente a la orden de él. Porque además, él debe ser un factor importantísimo en el cambio político, económico, social, cultural y ético que hay que producir en el país. Ha asumido un liderazgo de una responsabilidad muy grande. Entonces, tenemos que apostar también a ese liderazgo y decir, caramba, qué bueno que apareció esta figura que refrescó un poco la imagen de la oposición y que tiene en este momento un nivel de respaldo y de confianza popular muy grande. Es un liderazgo que hay que preservar, que hay que cuidar, que hay que fortalecer, porque es sumamente útil el liderazgo de Juan Guaidó para el cambio y para la recuperación democrática posterior. Yo te he contado a ti, Vladimir, un diálogo famoso que hubo en Chile entre Patricio Aylwin, un demócrata cristiano, en Venezuela le diríamos un copellano, y Ricardo Lagos, que era un adeco, era un socialdemócrata. Aylwin le dice a Lagos, el presidente debe ser usted. Y Lagos le contesta, no, don Patricio, yo tengo muchas ganas de ser presidente de Chile, pero en este momento el presidente tiene que usted, porque tenemos que conjugar 3 verbos, le dice Ricardo Lagos a Aylwin. El primer verbo es que tenemos que ganar. No podemos actuar como que si ya hubiéramos ganado, porque todavía no hemos ganado. El señor Pinochet estaba en la moneda todavía, había que ganar.
Y creo que con usted vamos a ganar con más facilidad. Segundo, tenemos que cobrar el triunfo, porque el triunfo, porque los milicos, que eran los militares que controlaban el gobierno, no le van a entregar a cualquiera, vamos a facilitar la entrega. Como yo soy un hombre de Allende, decía Ricardo Lagos, a los milicos les va a costar mucho trabajo entregarme a mí. En cambio a usted, don Patricio, les resultará más fácil. Y tercero, tenemos que gobernar, don Patricio. Y si yo asumo, me van a pasar las facturas de Allende a mí. En cambio usted, don Patricio, puede dirigir un gobierno de unidad, de amplitud nacional, integrando a todos los sectores. ¿Quién será el Patricio Aylwin venezolano? Bueno, no sé, pero qué bueno sería que tuviéramos alguno. Eventualmente podría ser joven Juan Guaidó, una persona que convoque a la unidad, que aproveche todos los talentos, que no se convierta en prisionero de un partido ni de una estrategia inflexible, porque por definición las estrategias tienen que ser flexibles, porque todo hay que conversarlo. Así se resolvió la dictadura en Polonia y en todos los países de la órbita soviética. Así se resolvió el problema de Sudáfrica. Se agotó el mantra de los 3 pasos. Vamos a hablar de eso al regreso. Okay. Ya venimos con Eduardo Fernández, Tigres a la una. Tigres a la una, nuestra etiqueta. Vamos conversando con Eduardo Fernández. Fíjate, Eduardo, tú hablas de elecciones, de resolver este conflicto con elecciones. El gobierno está hablando de convocar elecciones parlamentarias, lo han dicho en más de una oportunidad, lo que no terminan es de ponerle una fecha. Ahora, unas elecciones parlamentarias que hasta ahora no son parte de un acuerdo con la oposición, ni serían resultado de una negociación en la cual se incluya lo que tú señalabas también, que es importante, la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral y una elección parlamentaria, y no se contempla por ninguna parte lo que tú estás pidiendo, unas elecciones presidenciales para resolver este conflicto. Entonces, yo pregunto, ¿qué debe hacer la oposición? Si a ti, por ejemplo, te llaman los del G4, para no personalizar en uno de ellos, te llaman el G4 y te piden una opinión sobre cuál debe ser la estrategia frente a un escenario en el cual el gobierno no permita el cambio en el CNE y convoca unas elecciones de forma unilateral adelantada, sin acuerdo político. Yo diría, en primer lugar, tenemos que poner toda la fuerza posible para persuadir a todos los factores que la elección más importante es la elección presidencial. El gobierno dice, argumenta, ¿no? Ya esa se hizo el año pasado, el año 18. Yo creo, por cierto, que fue un error no haber participado masivamente en esas elecciones, porque estoy convencido de que el señor Maduro no estaría de presidente de la República si todos hubiéramos ido a votar, porque las encuestas ponían en evidencia que estábamos 80-20, 80% de los venezolanos queríamos cambiar al presidente y apenas 20 querían ratificar al presidente. Pero bueno, ya eso es capítulo pasado. En este momento la elección más importante es la de presidente. Pondero el argumento del gobierno. No, es que ya esa la hicimos, pero no resolvió el problema, el conflicto político venezolano, ni adentro ni afuera. Entonces, señor Maduro y señores del gobierno, vamos a convenir en hacer una elección presidencial. Ahora, ¿qué pasa con la elección de Asamblea Nacional? Que es un mandato constitucional. Es la Constitución la que dice que cuando se vence el periodo de la Asamblea Nacional hay que hacer elecciones. Es una temeridad y una irresponsabilidad haber planteado que esa elección se hiciera este año, porque el periodo de la Asamblea Nacional vigente es todo el año 2019 y el 2020. 2020, porque entra la nueva Asamblea a comienzos del 2021. Las elecciones siempre, a lo largo de 40 años de democracia electoral, se hacían en diciembre, para que el nuevo gobierno o el nuevo Congreso estuviera Congreso electo unos días y tomaba posesión en diciembre. De modo que la elección de la Asamblea Nacional, que está ordenada por la Constitución Nacional, por el texto constitucional, pero debe hacerse a final. En el último año. Porque en el último año del periodo y a final, para que no haya una situación que no es conveniente, que haya una asamblea efectiva y una asamblea elegida y todavía no en funciones. Ahora, la elección presidencial es importantísima. Aunque argumenten ustedes, señores del gobierno, le diría yo a los señores del gobierno, aunque ustedes digan que ya se hizo esa elección, lo cierto, para no entrar en la discusión de si fue legítima o no fue legítima, lo cierto es que no resolvió el problema político y tenemos que resolver el problema político. Antes de llegar ahí, Eduardo, pero ¿qué hacer? ¿Qué debe hacer la oposición si convoca elecciones parlamentarias en las condiciones
en las mismas condiciones. Debemos tratar de hacer todo lo posible porque mejoren las condiciones y las circunstancias. Y si no Pero mejoran, no podemos olvidar, Vladimir, que cuando uno tiene 80% a favor del cambio y 20% que están en contra de la renovación de los poderes, 80% es demasiado grande. Si no manejamos eso con inteligencia, en Chile no había Consejo Nacional. ¿y qué pasa con los partidos inhabilitados, etcétera? Eso deberían los partidos legalizarse. Debemos presionar para que se legalicen los partidos. Pero si no utilizamos el recurso electoral y el gobierno no legaliza los partidos, vamos a ganar las elecciones para legalizar a los partidos. Y si no se quedan los partidos ilegalizados per secula seculorum, hay unos dirigentes políticos que están inhabilitados. Ojalá el gobierno entienda las razones para legalizar a los dirigentes políticos y para legalizar a los partidos. Pero si no lo hace, ojalá ganemos las elecciones para legalizar esos partidos y para soltar a los presos políticos y para legalizar ¿Cómo a los hacer para dirigentes. que el gobierno no construya una oposición a su medida? Bueno, eso sería también un riesgo y un peligro muy grande. Eso es una cosa que han ensayado los gobiernos a lo largo de la historia. Yo no sé si también lo han hecho en este caso venezolano, porque el gobierno ha tenido muchas veces una oposición a su medida. Es decir, hay muchas veces que uno se pone a pensar, estos errores que se cometen a veces en la conducción de la oposición, pareciera que hacen que el gobierno diga, esto es lo que me gusta como oposición. Porque es la oposición que ha permitido que ha durado este gobierno 20 años. Un gobierno tan malo ha durado 20 años. Bueno, alguien ha faltado, el gobierno ha faltado, pero la oposición tiene que revisar sus estrategias para ver por qué no ha sacado un gobierno tan malo. Entonces tiene que revisarse las estrategias, tienen que revisarse las políticas, tiene que revisarse la necesidad de ser amplio. Es la unidad nacional la que está en juego. El problema no es de ambiciones personales o de ambiciones partidistas. El problema, Vladimir, es el interés nacional. Por eso siempre digo, esta fórmula mágica, inteligencia en nuestro liderazgo político, tanto del gobierno como de la oposición, para entender el problema. Y patriotismo, amor por Venezuela. Oye, no es el amor a mi partido, no es el amor a mi carrera política lo que debe prevalecer en este momento, no es el amor a mi ideología o a mi doctrina, es el amor a Venezuela y a los venezolanos. Son los venezolanos los que están sufriendo terriblemente esta crisis. Y lo menos Ahora, que... cada quien quiere a su manera. A lo mejor el gobierno cree que quiere a Venezuela de esa forma y la oposición también. Déjame decirte que los venezolanos tendríamos derecho a decir, oye, no me quieras de esa manera, por el amor de Dios, porque estoy sufriendo mucho. Y los venezolanos tenemos derecho a pedirle a nuestro liderazgo político y decirle, ya basta, señores, pónganse serios, arreglen esto. No es posible que sigamos día tras día tras día en esta conversadera que no conduce a nada. Vamos a arreglar esto. Y les presento las 3 propuestas. Arreglar el problema de la crisis económica social. ¿Tú te imaginas que hablemos todos con una sola voz para decirle a los Estados Unidos, mire, vamos a arreglar esta situación, por tanto levanten las sanciones unánimemente solicitados porque vamos a unas elecciones y queremos mejorar la situación económica y social de la población? Garantías para las elecciones, nuevo Consejo Nacional Electoral, eliminación de la Asamblea Constituyente, rehabilitación de los políticos inhabilitados, habilitación de todos los partidos políticos para que concurran. Y entonces todos los partidos de la oposición van a tener que hacer un gran esfuerzo de unidad, porque si cada uno va a pelear con los demás partidos de la oposición, no, porque yo quiero más que tú, porque yo quiero más puestos que tú, bueno, entonces Venezuela se va a sentir muy defraudada por esa alternativa. Unidad nacional, amor por Venezuela, inteligencia para entender. Maduro tiene que entender que ni que lo quiera puede arreglar la situación venezolana. Ya su tiempo pasó, perdió la confianza de la comunidad nacional. Ahora, él perfectamente puede decir, ¿y por qué yo tengo que entender eso? A mí me eligió el pueblo por tantos años y aquí estoy. O sea, ¿cómo hacerlo cambiar de opinión? Mire las encuestas, pero sobre todo lo que tú les decías en tu comentario inicial, dese un paseíto por Venezuela, vea cómo están las gentes en el Zulia, vea cómo está la gente en el Táchira, vea cómo está la gente en cualquiera de los barrios, las parroquias de Caracas. La gente está sufriendo hambre. ¿Tú te imaginas la angustia de tener un enfermo y no conseguir los recursos para atender al enfermo? Yo tengo un amigo entrañable ahorita, lo quiero muchísimo a mi amigo, está diagnosticado con un problema cardíaco terrible y no hay manera de conseguir los recursos y conseguir las facilidades para atender a mi amigo, para sacarlo de esa situación terrible.
Y eso le pasa a todas las familias venezolanas. Es mucha gente que está sufriendo. Y yo quiero decir aquí una sola palabra. Me siento decepcionado de un liderazgo político, tanto del gobierno como de la alternativa, que no es capaz de lograr los acuerdos para arreglar este país. Tenemos que hacer la pausa, Eduardo. Ya venimos Hagámosla. con Eduardo Fernández. Tigre Laguna, nuestra etiqueta. Tenemos muchos comentarios, vamos a leer algunos de ellos, Eduardo. Luzmila dice, comparto todo lo que dice, salvo que nos olvidemos del Esequibo. Creo que aquí nadie ha planteado que nos olvidemos del Esequibo. ¿Quién Al ha dicho contrario, eso, ¿no? por favor? El Esequibo es y será nuestro, completamente de acuerdo. Floraida dice que observamos que el gallo de Vladimir no es Guaidó. Ya van dos entrevistados de mucho respeto que apoyan a Guaidó y dejan mudo a Vladimir Villegas. Bueno, otros comentarios por aquí. El Tigre está buscando, es un puesto con el gobierno de fauna de Guaidó. Nadie hace nada por Venezuela, solo los intereses personales. Pobrecito, qué pesimismo. Wilson Valle dice por aquí. Y comprendo que estén decepcionados porque se imaginan que todos son así, pues. No, yo no estoy buscando ningún puesto, ¿vale? Yo lo que quiero es resolver, ayudar a resolver el problema de Venezuela, ¿vale? Que la gente no siga sufriendo como están sufriendo. El puesto que tú buscabas era otro. Era otro y ya me olvidé de ese puesto. Bueno, lo que quiero ver es ver el cambio en Venezuela, porque tengo hijos y tengo nietos, coño. Ajá. Dice aquí Agua Grande. Tigre Eduardo, para muchos te califican de estadista, puede ser, no dejes que ese calificativo sea desvanecido por tus opiniones. África y Europa es incompatible con Venezuela, están en diferentes marcos y contextos para querer pretender hacer una analogía con Venezuela. Hermano querido, son demasiados ejemplos también de Latinoamérica. Brasil tenía una dictadura militar abominable y hubo un señor llamado Cardoso que hizo un liderazgo y buscó elecciones y se hicieron las elecciones con desventajas muy grandes. Pero la mayoría de los brasileños quería salir de eso y salieron. Argentina tuvieron una dictadura espantosa y salieron también del conflicto. Colombia tenían la dictadura del general Rojas Pinilla y se entendieron dos grandes jefes históricos, Alberto Lleras Camargo, jefe del Partido Liberal, y Laureano Gómez, jefe del Partido Conservador, y se entendieron. En Venezuela, para salir de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, hubo una unidad nacional y se planteó un acuerdo entre dirigentes políticos que no se querían mucho, como Rómulo Betancourt, Jovito Villalba y Rafael Caldera, y se pusieron de acuerdo y le dieron 40 años a Venezuela de república civil. Lo que necesitamos en este momento es estadistas que sean capaces de entender que los problemas de Venezuela están por encima de las agendas personales y de las agendas partidistas. Abogado Rodolfo J. Gil, el maniqueísmo instaurado en Venezuela nos hace creer que no hay buenas alternativas, pero sí las hay y los políticos serios deben apuntar hacia ese futuro. Claro, tiene toda la razón, hay que ponerle seriedad a la política. No podemos seguir en esta mamadera de gallo, perdóname la expresión, en este juego de intrascendencias. Es el país el que está por delante, es al país al que tenemos que darle una solución y un camino real para resolver sus dificultades. No es la violencia, es la inteligencia. Yo apuesto a la inteligencia, yo rechazo la violencia. Aquí, y perdóname que haga un comentario, porque este programa hemos tenido problemas también de una cadena nacional de radio y televisión para que un ministro diga unas cosas. Eso de las cadenas es un abuso, Vladimir, y qué bueno que vayamos de una vez diciéndolo para que el próximo gobierno, porque aquí vendrá un próximo gobierno en algún momento, no cometa más esa arbitrariedad y ese atropello y ese abuso. Una cadena nacional de radio y televisión solo se puede imaginar para un gran evento de una gran importancia, pero no para estar haciendo politiquería y abusando, porque la oposición no tiene el mismo derecho de montar una cadena nacional de radio y televisión. Bueno, si la monta, a lo mejor no sabrían escoger quién es el que va a hablar en ese programa, porque entonces habría conflictos también. Bueno, a lo mejor Vicente Salia, cuando escribió el himno, se imaginó lo que podía pasar. ¿En qué parte te refieres? Donde dice abajo cadenas. Abajo cadenas, no, claro, abajo cadenas. Eso es un abuso, un atropello. Bueno, aquí dice Isabel Ochoa Antich, difícil que Guaidó a una posición porque está convencido que es el Mesías, la juventud daña, se necesita experiencia. Bueno, hay Carlos que combinar. Claro, por supuesto. Carlos C. Fermín, los venezolanos que se han ido valen más que el Esequibo, pasarán 200 años más y no lo obtendremos porque lo que se reclama es lo que está debajo de él. Tenemos problemas más prioritarios, traición a la patria es lo que se ha hecho en estos 20 años, dice Carlos Fermín. Mira, el Esequibo es extremadamente valioso y extremadamente importante. Es indignante el atropello del imperio británico que nos despojó a los venezolanos por andar los venezolanos distraídos en guerras civiles intestinas, por estar divididos los venezolanos, los ingleses se metieron ahí. Pero los venezolanos que se han ido también son muy valiosos,
gente muy valiosa. Y yo lo que hago es pedirle a Dios que esos venezolanos que se han ido tengan la misma hospitalidad que tuvimos los venezolanos para los extranjeros que vinieron a Venezuela. Portugueses, españoles, italianos, que fueron recibidos con la mayor fraternidad y la mayor cordialidad y que han contribuido enormemente al progreso del país. Pero vinieron colombianos y peruanos y ecuatorianos y los recibimos también muy bien. Yo espero que cuando cambie Venezuela, cuando cambie este gobierno, cuando haya un gobierno más presentable, cuando haya una situación más atractiva, regresen muchos venezolanos de todos los niveles, profesionales, pero también gente muy modesta y muy humilde, a contribuir en la reconstrucción de Venezuela. Y debemos hacer todas las políticas dirigidas a recuperar nuestra población que se ha ido en la diáspora de estos años. Sael dice por aquí, amigo Vladimir, ¿qué es cierto de que usted será miembro del CNE y quién va a ser Vladimir a la una? Por Dios. Ajá. Otros comentarios bueno, por acá. El Tigre a la una podía ser perfectamente, ¿no? Tigre a la una, ¿por qué no? Así Ricardo, pero a lo mejor es mejor que tú estés en el CNE. Mira, Dios, qué cara dura este señor, apoya a este individuo Guaidó, el mismo que ha llamado a la intervención al bloqueo y manda a cambiar a Maduro. Señor Tigrito, aquí no hay elecciones, el presidente es Maduro por 6 años. Bueno, si el juego es ese, usted apoya, nosotros apoyamos a un demócrata. Esa posición no ayuda a resolver el problema. Y lo que estoy diciendo yo es que Guaidó es una realidad. Es una persona que tiene en este momento la confianza y la expectativa y la esperanza de muchísima gente. Hay que ayudarlo. Y el señor Maduro tiene 20%, ese 20% hay que respetarlo, ¿ah? Cuidado, a ese 20% no es exterminarlo, no es que vamos a abrir unos campos de concentración para meter a todos los amigos del señor Maduro, a todos los partidarios de Chávez. No, tenemos que unir al país y tenemos que respetar los distintos puntos de vista y tenemos que tener tolerancia. Aquí hay otros comentarios. Y dice, Eliana Sarmiento, Vladimir, el país vive sumido en una anarquía, las bandas criminales, el AMPA, delincuencia, manejan Venezuela. El gobierno dice alerta naranja en la frontera, pero aquí dentro estamos en alerta roja. Y es verdad, tiene razón, la situación de inseguridad en Venezuela es terrible. Ajá, otro comentario por aquí. ¿Cómo se puede creer en las negociaciones con el chavismo si hace pocas semanas Maduro dijo que ellos no se van ni con votos ni con balas, ni por las buenas ni por las malas? Pues hay que pasar por encima de eso. El señor Jaruzelski dijo cosas parecidas a esas y sin embargo tuvo que entregarle el poder a Walesa allá en Polonia. Ya me van a decir que es que no somos polacos. El señor de Klerk dijo no sé cuántas cosas contra Mandela, lo habían condenado a cadena perpetua, lo sacaron de la cárcel, tuvieron que negociar con él y lograron una solución. Claro, van a decir que no somos africanos. El señor el señor Pinochet dijo que de ahí no lo sacaba nadie. Y se hizo una elección, la ganó la elección la oposición contra todos los pronósticos y contra todas las maniobras. Y el señor Pinochet tuvo que irse. Claro, van a decir, no somos chilenos. Coño, somos venezolanos. Y como venezolanos debemos tener la inteligencia y el patriotismo que se requieren para resolver esta narrativa de una vez. Eduardo, a ver, Copey. Yo sé que tú no eres militante de Copey, pero cuando uno le pregunta a los copellanos, sobre todo, bueno, cuando uno le pregunta a Mercedes Malavé o a cualquier otro dirigente de Copey, ¿quién es el líder espiritual de Copey? Bueno, hablan de ti. Mira, tú eres líder de Copey, aunque no seas militante de Copey. Déjame hablarte de Copey con la misma franqueza. ¿Qué falta le hace a Venezuela? Tener partidos serios, partidos importantes, partidos representativos, como en su momento lo fue Acción Democrática y como en su momento lo fue Copey. Partidos de entidad, con sentido nacional, con sentido de respeto a la Constitución y a las reglas del juego. ¿Qué falta le hace a Venezuela un partido inspirado en los valores del humanismo cristiano? El amor, la justicia, la solidaridad, la fraternidad, la tolerancia. Qué importante es que este esfuerzo que está haciendo, entre otros, Mercedes Malavé, que está haciendo Juan Carlos Alvarado, que están haciendo los integrantes de la Dirección Nacional, que está haciendo también Pedro Pablo Fernández, que están haciendo... Ojalá que eso tenga éxito. Han logrado un objetivo muy importante, corregir el disparate que significó judicializar al partido. Vamos a hacer una pausa y al regreso me gustaría insistir en ese tema y preguntarte, Eduardo, si como dicen algunos factores, incluso del sector de Copey que no fue favorecido, el gobierno tiene la mano metida en estas cosas de ayudar a quienes hoy dirigen Copey. Vamos a la pausa y ya venimos. Y vamos con Eduardo Fernández. Te pregunto por esta situación de Copey. Bueno, ya el TCJ ha dado un fallo. Ya la judicialización de Copey, del caso copellano se acabó, pero llegó allí porque los copellanos no se pusieron de acuerdo. Así es.
Mira, yo he vivido 1000 años en Copey y nosotros teníamos como el dogma de que de ninguna manera un conflicto interno se llevaba a los tribunales, porque se sospechaba que los tribunales estaban muy influidos por el partido político contrario a Copey, que era Acción Democrática. Entonces nunca íbamos a los tribunales, sino que buscábamos la manera de dirimir los problemas. Dos jóvenes líderes importantes de la organización resolvieron ir a dirimir sus problemas en los tribunales y el gobierno aprovechó para agarrar eso, porque evidentemente que el gobierno tiene una influencia muy grande en el Tribunal Supremo. Bueno, pasaron no sé cuántos años y sin embargo los que influyeron en la directiva del partido lograron esto. Mira. La MUD, una vez que el gobierno le puso la mano a través del Tribunal Supremo de Justicia a Copey, excluyó a Copey y se repartieron los 27 puestos que en la Asamblea Nacional le corresponderían a Copey. ¿Y qué hizo Copey? Respaldó a todos los candidatos de la MUD. Copey respaldó a Juan Guaidó para que fuera diputado y respaldó a Enrique Capriles y apoyaron la candidatura presidencial. Ajá, esa es la balita, no importa. Y apoyaron la candidatura presidencial de Enrique Capriles y apoyaron a los 23 candidatos a gobernadores que presentó la MUD, donde no había un copeyano. ¿Tú te imaginas todos los esfuerzos que hizo el gobierno por convencer a esa directiva de Copey? Por convencerlos de que dividieran y fracturaran las votaciones en los diferentes estados. Y sin embargo se mantuvieron firmes. Ahora, el gobierno no está legalizando a Copey para que participe en unas elecciones hechas las medidas de la necesidad del gobierno. No, el gobierno está legalizando a Copey porque fueron tantas los esfuerzos que se hicieron que finalmente cristalizaron. Oye, qué bueno que se unan todos. Yo lo que hago es decirles, únanse todos, porque todos unidos. Roberto Enríquez, por ejemplo, no está contento con esa son decisión. necesarios. Y otros sectores. Mira, yo en estos días cumplió años Roberto Enríquez y lo fui a visitar con Marisabel, mi esposa. Fuimos a visitarlos y le llevé, por cierto, los 10 cuadernos con el pensamiento político de Arístides Calvani de regalo. Únanse, por el amor de Dios. El partido del amor tiene que ser un partido que dé ejemplo de unidad. Por cierto, ¿de cuándo no te comes una torta de guanábana? Que esa tú la comías mucho en el pasado. También, claro, a mí me encanta una torta de guanábana. La guanábana es una fruta que a mí me gusta mucho. Y un fresco de guanábana o un jugo de guanábana a mí me gusta mucho. Pero mira, el país necesita partidos serios, partidos grandes, partidos representativos. No puede ser que la imagen que proyecten los partidos sean unos pleiticos inútiles y ridículos entre un dirigente y otro, entre una cosita y otra. Hay que pensar en Venezuela y en los venezolanos. Hagamos partidos grandes, hagamos partidos transparentes y partidos limpios y dejémonos de estar descalificando. No, ese es un agente del chavismo, no, ese es un agente de la CIA, no, ese es un narcotraficante. Construir un gran movimiento de opinión en el país de unidad, a favor de la democracia, a favor de los venezolanos, para resolver el problema del hambre, para resolver el problema de la miseria que están viviendo tantas familias venezolanas. Eso es lo importante. Miguel Dion pregunta, buenas tardes, Lenín, ¿por qué el entrevistado antes apoyaba a Falcón y ahora no? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cómo es eso? ¿Qué el entrevistado de antes? No, que si tú apoyabas a Falcón antes. Yo apoyé a Falcón el año 18 porque era el candidato distinto de Maduro. Con todo mi respeto por el señor Maduro no podía seguir siendo presidente. Entonces se postuló el señor Falcón, apoyé al señor Falcón. Mucha gente me preguntó, ¿y por qué tú votaste en esas elecciones? Porque el otro candidato era Maduro y yo creía que a Maduro y al gobierno y a Venezuela entera le convenía que Maduro perdiera las elecciones. Como pienso que en este momento a Venezuela le conviene que Maduro deje de estar en Miraflores y que sea sustituido por un nuevo gobierno elegido por los venezolanos, que tenemos además la seguridad de contar con una abrumadora mayoría, que hay que utilizarla. Es un crimen desperdiciar 80% de opinión favorable a un cambio en Venezuela. Presentemos un buen candidato, presentemos un buen programa, organicemos a la oposición para que tenga vigilancia en todas las mesas, que es donde está la trampa. Que estemos en las mesas, que es donde se hace la trampa ahora y donde se hacía ayer también. Entonces tenemos que organizarnos, tenemos que tener una buena propuesta nacional. Viene la alegría, fue la propuesta que hicieron los opositores a Pinochet cuando combatieron la dictadura. Vamos a construir un país donde venga la alegría, la unidad, la armonía, el entendimiento, el progreso, el bienestar.
la satisfacción de las necesidades fundamentales, que no haya una casa donde no haya electricidad, que no haya una casa donde no haya agua corriente de buena calidad, que haya aseo urbano, que haya seguridad, que haya transporte, que haya gasolina. Eso lo podemos lograr los venezolanos y no tenemos que esperar que eso lo venga a resolver China, ni Rusia, ni Washington, ni Trump, ni La Habana. Los venezolanos tenemos cómo resolver ese problema. Vamos a resolver los problemas de Venezuela. Si estuvieras en una mesa sentado, si estuvieras tú en una mesa sentado junto a Juan Guaidó y a Nicolás Maduro, ¿qué les dirías? Oiga, señores, dos cosas. Métanle coco a la situación nacional. Ninguno de los dos solos puede resolver esto. Necesitamos un ambiente de unidad nacional. Necesitamos ponernos de acuerdo para resolver la crisis económica y social. Necesitamos, ustedes, señor Nicolás, y usted, señor Juan, necesitamos acordarnos en un proceso electoral, consultar al pueblo para que elija un gobierno nuevo ya, como decían ustedes en los años 50, en los años 60, un gobierno Yo nuevo nací en ya. 61. Bueno, tus padres y tus abuelos. Y como decía yo en mi campaña electoral, democracia nueva. Este país le hace falta una democracia nueva, un gobierno nuevo, partidos que interpreten la situación nacional. El tigre está bravo, como dice. Caramba, pero con muy buenas razones para estarlo. Muchas gracias por habernos acompañado, Eduardo. Gracias, Vladimir.